Buen día, docente. Nosotros somos el grupo número 7 y a continuación vamos a presentarle nuestro informe académico sobre el desarrollo de un sistema integral de gestión para optimizar los procesos del tópico en la Universidad César Vallejo 2024. A continuación, les dejo con mi compañera Shina, quien va a hablarle un poco más acerca del análisis de requerimientos. Para el desarrollo de nuestro sistema es importante entender y definir correctamente los requerimientos porque es crucial para el éxito del proyecto. Nuestro análisis comenzará con una recopilación y entendimiento profundo de lo que son las necesidades de nuestros usuarios finales, que en este caso serían los estudiantes y el personal médico de la Universidad César Vallejo. Y luego, a partir de estas historias de usuario recogidas, se definirá la serie de requerimientos funcionales, los cuales guiarán al diseño del sistema y asegurarán que el producto final satisfaga las necesidades y las expectativas de los interesados. Como primer requerimiento funcional tenemos el registro de usuario. La historia de usuario es que, como usuario de softwares, necesito poder crear una cuenta proporcionando mis datos personales para identificarme como estudiante o como personal médico. El caso de uso asociado sería el crear una cuenta. Luego tenemos nuestra identificación de interesados, donde estaríamos viendo a los actores, que en este caso serían los usuarios, tanto como los estudiantes y el personal médico que necesitan tener una cuenta para entrar al sistema. El diagrama del caso de uso sería el siguiente, donde nuestro actor, el usuario, interactúa con el sistema al crear una cuenta. Nuestra descripción y especificación del caso de uso, crear una cuenta, donde el actor es el usuario. Este caso de uso nos va a permitir que un nuevo usuario cree una cuenta en el sistema proporcionando sus datos personales. El usuario no debe tener una cuenta existente en el sistema. Como flujo básico, el usuario primero seleccionará el crear una cuenta en el interfaz de inicio de sesión. Luego, el sistema nos presentará un formulario para introducir los datos personales. Luego, el usuario completará el formulario y seleccionará enviar, para que el sistema así valide los datos introducidos. Luego, el sistema guardará los datos del usuario en la base de datos y finalmente se notificará al usuario que la cuenta fue creada exitosamente. Como flujo alterno tenemos que si los datos introducidos no han sido válidos, el sistema muestra el mensaje de error y permite al usuario corregir la información y reintentar. La postcondición es que la cuenta del usuario se crea y se guarda en la base de datos y que el usuario recibe la confirmación de que su cuenta fue creada con éxito. El prototipo es el siguiente, donde vemos que están los campos de nombre, apellido para elegir el rol, su correo y la contraseña que tendrá. Con esto se podrá registrar. El diagrama de entidad-relación del caso de uso es el siguiente, donde vemos como primary key al ID usuario y como foreign key al ID role. Tenemos sus atributos que son su nombre, apellido, correo y contraseña. Este está relacionado con el role, donde tenemos como primary key también al ID de role, nombre de role y descripción. Acá vemos un foreign key que menciona al ID de rol para el usuario, para saber si es estudiante o personal médico. El diagrama de secuencia es el siguiente, donde el usuario interactúa con el sistema. Primeramente selecciona crear una cuenta. El sistema le va a devolver el formulario de registro. Luego completa el formulario y envía los datos y el sistema le devolverá la validación de sus datos y que se haya guardado en la base de datos y notificará que una cuenta fue creada exitosamente. Como requerimiento funcional número 2, el inicio de sesión. La historia de usuario sería que como usuario de software quiero una interfaz que me permita el inicio de sesión con mis credenciales para identificarme tanto como estudiante como personal médico. Los casos de usos asociados sería el inicio de sesión y la identificación de los interesados, el actor que sería los usuarios, tanto estudiantes como personal médico que necesitan acceder al sistema. El diagrama del caso de uso sería nuestro actor, el usuario, iniciando sesión para interactuar así con el sistema. La descripción y la especificación del caso de uso.
de iniciar sesión, donde nuestro actor es el usuario. Este caso de uso permitirá el inicio de sesión de los usuarios después de haber creado una cuenta en el sistema proporcionando sus datos personales. La precondición es que el usuario debe haber estado registrado en el sistema. El flujo básico es que primero el usuario accede a la página de inicio de sesión, luego el usuario introduce su contraseña y que es el usuario y la contraseña, luego el sistema verificará las credenciales del usuario. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige al usuario a la página principal correspondiente a su rol, ya sea estudiante o personal médico. Como flujo alterno tenemos el primero, que es credenciales incorrectas. El sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales no son válidas y permite que el usuario lo vuelva a intentar. Como el 2 tenemos el usuario no registrado, que si el sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no ha sido registrado, proporcionará un enlace para registrar una nueva cuenta. Como postcondición tenemos que el usuario se ha autenticado y se le permite el acceso a las funcionalidades según su rol. Como vemos aquí el prototipo, tenemos para que ingrese su correo, su contraseña y ingrese. Y si no tienen una cuenta, se crean y los llevan al crear una cuenta, que es el requerimiento funcional número 1. Pasamos con el diagrama entidad-relación, donde vemos al usuario con su primary key, que es el ID de usuario, su foreign key, el ID de rol, el nombre, apellido, correo, contraseña, igualmente con el rol, que es su primary key, el ID de rol, el nombre y la descripción. El diagrama de secuencias es el siguiente, donde el usuario interactúa con el sistema, selecciona iniciar sesión, le devuelve el formulario de iniciar sesión. El usuario introduce las credenciales para enviar sus datos, le valida las credenciales y le otorga acceso y le carga el perfil. Como requerimiento funcional número 3 tenemos la gestión de citas, donde la historia de usuarios es que como personal médico de la UCB se necesita revisar y organizar eficazmente las necesidades por los estudiantes para atenderlas de manera adecuada. El caso de uso asociado es el revisar una cita. Tenemos la identificación de los interesados, el actor, que en este caso será el personal médico, que necesita consultar, organizar y gestionar las necesidades para ofrecer la atención adecuada. Como diagrama de caso de uso tenemos que el personal médico interactúa con el sistema al revisar una cita. La especificación del caso de revisar cita, donde el actor es el personal médico, permite gestionar las citas de los estudiantes en el sistema. La precondición es que el usuario médico debe haber iniciado sesión. Primeramente, el médico seleccionará la opción revisar citas desde su panel de control. Luego, el sistema le mostrará una lista de todas las citas pendientes. El personal médico puede seleccionar una cita para ver los detalles, editarla, confirmarla o cancelarla, seguidamente de que el sistema actualizará la información en base a los datos según la acción realizada, y finalmente el sistema mostrará el mensaje de confirmación de la acción realizada. Como flujo alterno tenemos que si no hay citas disponibles, el sistema muestra un mensaje indicando de que no hay citas pendientes. Como postcondición vemos que las citas son actualizadas, registradas o canceladas según la opción que haya dado el usuario. Acá vemos nuestro prototipo de cómo se vería esa interfaz de citas pendientes, donde tenemos el ID de la cita, el ID del estudiante, la fecha, el motivo por el que va a ir y el estado de si es cancelada, pendiente o realizada. El diagrama de entidad-relación, donde vemos al usuario con su primary key de ID de usuario, su foreign key del ID de rol, el nombre, el apellido, el correo, contraseña, las citas donde su primary key es ID de cita y su foreign key ID de usuario, con sus atributos de fecha, motivo y estado. El diagrama de secuencias, donde el personal médico interactúa con el sistema, es el siguiente, donde primero selecciona revisar una cita, el sistema le devolverá la muestra de la lista de las citas registradas. También el usuario, seleccionará una cita de la lista y el sistema le mostrará detalles de la cita. También revisa y organiza la cita y
y el sistema le confirma la organización de las citas. Como requerimiento funcional número 4 tenemos la programación de citas. En la historia de usuario está que como estudiantes de la UCB se quiere poder registrar y programar citas médicas según la disponibilidad y las necesidades para recibir una atención médica. Los casos de usos asociados es el programar una cita, la identificación de interesados, en este caso el actor sería el estudiante que puede registrar y administrar sus citas médicas. El diagrama de caso de uso es que vemos al estudiante interactuar con el sistema al programar una cita. La especificación del caso de uso programar una cita donde el actor es el usuario estudiante es que el programa nos permite programar las citas en el sistema. Como precondición tenemos que el estudiante debe haber iniciado sesión en el sistema. Primeramente, como flujo básico, es que el estudiante accede a la funcionalidad programar citas desde el panel de usuario, seguidamente de que el sistema presenta un formulario con opciones de fecha, horarios disponibles. Luego el estudiante selecciona las opciones que mejor se ajusten a su disponibilidad y necesidad. Luego el sistema verifica la disponibilidad de horarios y confirma la cita. Por último, el sistema se registra la cita y envía la confirmación del estudiante. Como flujo alterno tenemos que si hay un horario no disponible, el sistema notificará al estudiante para que elija otro horario. Y luego, como postcondiciones, que la cita se programa y se guarda en el sistema. El interfaz que tenemos es que podemos seleccionar la cita y escribir el motivo y así programamos. El diagrama de entidad-relación vemos que como primary key tenemos el ID de cita, foreign key el ID de usuario y atributos fecha, motivo, estado. Igual como el usuario, su primary key que es el usuario, su foreign key el ID de rol, su nombre, apellido, correo y contraseña. El diagrama de secuencia donde el estudiante interactúa con el sistema, donde selecciona programar una cita, el sistema le devuelve el formulario de la cita, el estudiante detalla la cita, envía los datos, el sistema verifica la disponibilidad y confirma la programación de la cita. El requerimiento funcional número 5, el historial médico, donde como estudiante se desea acceder al historial médico y a las citas anteriores para monitorear su salud y su bienestar general. El caso de uso asociado es el ver el historial médico, la identificación de los interesados, el actor, el estudiante que necesita acceder a su historial médico para ver sus citas anteriores, donde el diagrama de caso de uso vemos que el estudiante interactúa con el sistema al ver el historial médico. La descripción de la especificación del caso de uso, el actor, en este caso el estudiante, va a permitir el sistema que acceda y revise el historial médico incluyendo sus citas anteriores, diagnósticos y tratamientos. La precondición es que el estudiante haya iniciado sesión. Como flujo básico, primero el estudiante seleccionará el ver historial médico, luego el sistema mostrará una lista de citas anteriores con fecha, hora, médico y motivo de la consulta. El estudiante seleccionará una cita específica para ver los detalles. El sistema muestra toda la información, incluyendo la fecha, la hora, el médico, consulta y su diagnóstico. Como flujo alterno es que no tiene historial médico y se registra un nuevo historial médico. El prototipo que tenemos es que sale el nombre del estudiante, su ID de cita, la fecha en la que la hizo, la hora, el motivo y el médico el que se lo hizo. Como diagrama entidad-relación tenemos el usuario, donde el primary key será el ID de usuario, el foreign key el ID de rol, y como historial médico el primary key sería el ID de historial y foreign key el ID de usuario. Como diagrama de secuencia tenemos que primero el estudiante interactuará con el sistema seleccionando ver historial, el sistema le devolverá la lista de historial médico, luego el estudiante seleccionará una entrada para el historial y el sistema muestra los detalles de la entrada seleccionada. Como requerimiento funcional número 6, donde la historia de usuario es que como personal médico se necesita registrar y mantener actualizado el sistema psicológico de cada estudiante para proporcionar una atención médica adecuada. Como caso de uso asociado tenemos el registrar perfil médico, luego tenemos la identificación de los actores, el personal médico que necesita registrar y actualizar el perfil médico de cada estudiante, como diagrama de caso de uso donde el personal médico interactuó con el sistema registrando el perfil médico. Como especificación de registrar perfil médico, donde el actor es el personal médico, revisa
Permite al personal médico acceder y revisar el perfil médico de cada estudiante. De precondiciones que debe haber iniciado sesión. Primero, el usuario, que es el personal médico, selecciona ver perfil. El sistema muestra el menú que le permitirá ingresar el ID de estudiante. El médico podrá seleccionar una cita específica para ver más detalles. El sistema muestra toda la información relevante de su cita, incluida fecha, hora, motivo, etc. Como flujo alterno es que no tiene historial y no mostrará nada a continuación en la lista. Luego, como postcondiciones, que la cita se crea y se guarda en el sistema. Acá vemos, acá donde se pone el nombre del estudiante, el ID, la descripción, la evaluación física y la evaluación psicológica del estudiante. El diagrama entidad-relación, que tenemos el usuario y el perfil médico con sus primary key de ID usuario, foreign key de ID rol, el primary key de ID perfil, el foreign key de ID usuario. Como diagrama de secuencia tenemos que el SIS selecciona el personal médico, registrar médico, luego muestra el formulario, perfil médico, introduce los datos del médico y se envía, luego guarda el perfil médico y confirma el perfil actualizado. Como requerimiento funcional número 7 tenemos el contacto de emergencia, que como historia de usuario es que como personal médico quiero tener acceso a los datos de contacto de emergencia de los estudiantes dentro y fuera de la universidad para actuar rápidamente en situaciones de emergencia. El caso de uso asociados es el acceder al contacto de emergencia, identificación de los actores, el asociado al personal médico que necesita acceder a los datos de contacto de los estudiantes. El diagrama de casos de uso sería el personal interactuando con el sistema accediendo al contacto de emergencia. Para este caso de uso número 7, el actor es el médico. Este caso permitirá al personal a acceder a los datos del contacto de emergencia del estudiante. Ya debería haber iniciado una sesión. El personal primero selecciona el acceder al contacto de emergencia. En el menú principal, el sistema muestra una lista de estudiantes con sus contactos de emergencia. El personal selecciona a un estudiante de la lista. El sistema muestra el detalle del contacto del estudiante. Si no hay contacto de emergencia, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay información disponible. Y como postcondición es que el personal médico puede ver los datos de contacto de emergencia. Este sería la interfaz, así se vería como vería en la lista para ver el contacto de emergencia. Como diagrama entidad-relación tenemos que el contacto de emergencia, como primary key el ID contacto y foreign key el ID usuario. Como primary key el ID usuario y el foreign key el ID rol. Como diagrama de secuencia tenemos que el personal médico va a acceder al contacto de emergencia, luego muestra una lista de contactos de emergencia, selecciona un estudiante de la lista, muestra los detalles del contacto de emergencia. Y esos serían todos nuestros requerimientos funcionales. Bueno, explicando el modelo de base de datos completos, tenemos aquí el diagrama. El modelo de base de datos completo descrito en este informe presenta una estructura diseñada para gestionar la información relacionada entre los usuarios con sus roles, las citas médicas, contactos con emergencias, perfiles médicos e históricos médicos. El modelo consta de varias tablas interseleccionadas. La tabla usuario almacena la información básica de los usuarios, incluyendo su rol designado, su nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. En esta tabla se relaciona con la tabla rol, la cual define los roles que pueden tener los usuarios, especificando un nombre y una descripción para cada rol. La tabla cita registra las citas médicas. La tabla cita registra las citas médicas, incluyendo el usuario que solicita la fecha, la hora, el motivo por la cual tiene la cita, el estado de la cita, si está pendiente, completa o cancelada, y la tabla de contactos de emergencias. Esta almacena los datos de los contactos de emergencias asociados a cada uno de los usuarios, incluyendo el nombre del parentesco, teléfono, correo electrónico y del contacto. El perfil médico detalla la evaluación física y psicológica de cada uno de los usuarios, proporcionando una descripción general del estado de la salud y la fecha actualizada del estado del perfil
Finalmente, la tabla última, la de historial médico. Esa tabla de historial médico guarda el registro del estado de la salud actual del usuario, asegurando un seguimiento adecuado de su historial médico. Resumiendo un poco este modelo de base de datos, está basado en la gestión de diseños, asegurando una gestión integral y detallada de la información de los usuarios y su interacción con el sistema médico, facilitando así un mejor manejo eficiente y seguro de los datos en torno a esta universidad. Ahora yo voy a explicarles acerca de la implementación de nuestra base de datos. Para ello vamos a tocar algunos puntos que voy a ir explicando poco a poco. Para esto primero vamos a ver lo que es pues la creación de nuestra base de datos en sí, luego la creación de sus tablas, luego también vamos a ver la creación de sus procedimientos almacenados y ya por último vamos a ver algunos datos de prueba que van a verificar si nuestra base de datos funciona bien y está todo conforme dentro de nuestra base de datos. Bien, para el primer punto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la estructura if no exist, que va a permitir buscar dentro de nuestro motor de base de datos alguna base de datos que tenga el nombre seed.usb. Si no hay ninguna base de datos con ese nombre, pues se procede a crear la base de datos. En caso contrario, la base de datos sí exista, pues lo que vamos a hacer es eliminarla para posteriormente volverla a crear. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar este código. Se ejecutó correctamente y ahora vamos a utilizar nuestra base de datos. Listo, muy bien. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear las 6 tablas que conforman nuestra base de datos. Para eso está la tabla rol, la tabla usuario, la tabla cita, la tabla contacto de emergencia, la tabla perfil médico y la tabla historial médico. Cada una de estas tablas son indispensables para poder cumplir con cada uno de los requerimientos de nuestro sistema que van a permitir que nuestros usuarios puedan gozar de una buena experiencia de usuario y del mismo modo pues queden satisfechas cada una de sus necesidades. Recordemos que los beneficiarios van a ser los mismos estudiantes y el personal médico que atienden el tópico de la Universidad César Vallejo. Bien, ahora en este aspecto pues vamos a crear cada una de las tablas, ¿no? Cada una tiene sus primary keys, sus claves foráneas también. Hay restricciones también como Unix, ¿no? Que van a permitir pues que la información sea clara y concisa, ¿no? Y que no haya cruce de datos. Entonces vamos a crearlo. Muy bien, hemos creado cada una de nuestras tablas, ¿no? Cada una está relacionada también según nuestro modelo entidad-relación. Y ahora vamos a continuar con nuestros procedimientos almacenados. Para esto comenzamos con algunos procedimientos que sirven para gestionar la tabla rol. En este caso pues algo sencillo, va a ser un insert, un update y un delete, ¿no? Son algunos procesos básicos, ¿no? Y que pues son un poquito ya repetitivos, ¿no? Pero de igual manera los colocamos para hacer pues el manejo de esta tabla un poco más sencillo, ¿no? Vamos a ejecutarlo, ¿no? Bien, ahora del mismo modo tenemos algunos procedimientos almacenados para gestionar a nuestros usuarios. Para esto pues tenemos lo que viene a ser el insert y el select, ¿no? Y en este caso pues nos van a ayudar a registrar o a crear las cuentas de nuevos usuarios que se vayan registrando a nuestro sistema y del mismo modo pues permitirles, ¿no?, a nuestros usuarios poder iniciar sesión a lo que viene a ser nuestro menú principal del sistema para que puedan realizar las distintas operaciones que deseen. Bien, entonces vamos a crear esto. Bien, ahora pasamos con lo que viene a ser la gestión de citas.
Bien, para eso tenemos un procedimiento almacenado que va a permitir pues programar la cita a los estudiantes, ¿no? Con un insert, ¿no? Ahí tenemos los parámetros. También tenemos lo que viene a ser un procedimiento que permite a un usuario cancelar o eliminar una cita programada, que es con un delete. Y del mismo modo tenemos un procedimiento para reprogramar una cita existente con el update. Del mismo modo, en el caso del personal médico, pues tenemos este procedimiento que va a ser más que nada para actualizar el estado de una cita, ¿no? Ya que pase de estar pendiente a estar pues realizada, ¿no? La cita. Aquí tenemos otro procedimiento que más que nada va a servir para el personal médico, que va a poder pues revisar cada una de sus citas por día, ¿no? Para que de esta manera pues pueda tener mayor facilidad al momento de manejar pues cada una de las citas con los estudiantes. También está el reporte de citas por estado, ¿no? Más que nada esto es para los usuarios que son estudiantes, para que verifiquen sus citas, ¿no? Y que de esta manera pues vean qué citas están pendientes, qué citas no. Y vean pues allí de igual forma los detalles, ¿no? De cada una de sus citas. Entonces, esto ha sido todo por procedimientos almacenados para la gestión de citas. Ahora vamos a crear cada uno de estos procedimientos, ¿no? Entonces, damos listo. Ahora, de igual modo tenemos procedimientos almacenados para gestionar la información médica. En este caso, pues para actualizar el perfil médico de un usuario, pues tenemos lo que viene a ser un update, ¿no? Para poder poner la información dentro del sistema. En este caso también tenemos un procedimiento almacenado para consultar el historial médico, ¿no? Esto también viene a ser más que nada para los estudiantes, ¿no? Con un select. Tenemos el procedimiento almacenado observe contacto de emergencia, que más que nada pues va a servirnos para insertar un nuevo contacto de emergencia, o en todo caso actualizar el que ya tenemos, ¿no? Aquí está. También tenemos el procedimiento para obtener los detalles del contacto de emergencia, ¿no? En caso de que haya sucedido un incidente, ¿no? Con un select, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Listo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora del mismo modo vamos a realizar pues algunas pruebas con estos datos, ¿no? Y verificar que todo esté en orden. Entonces vamos a insertar todo esto. Bien. Como vemos, todo está actualizado. Sin embargo, aquí ha ocurrido un error, no en la parte de rol. Entonces vamos a verificar en los datos. Entonces, como vemos, ahí están los datos. Sigo revisando. Veo un error con el ID de rol. Aquí, ID de rol. Como vemos, solamente tenemos dos roles. Entonces, este ID por lo tanto es erróneo, ¿no? En todo caso, para poder insertarlo, sería con el código 2.
¿no? De rol para que también sea del personal médico, y ahora lo ejecutamos y listo. De esta forma pues hemos verificado que cada uno de los datos, ¿no?, se va a poder registrar correctamente. De igual forma podemos hacer un select, ¿no?, para verificar pues cuántos roles tenemos efectivamente, y en este caso pues como podemos ver tenemos dos, ¿no?, el estudiante y el médico. Que bueno, para el estudiante el acceso es limitado a funciones estudiantiles y el médico tiene accesos a funciones médicas y administrativas, ¿no?, dentro del sistema, ¿no? Entonces también vamos a ver cuántos usuarios nuevos hay, ¿no? Recordemos que hemos modificado el tercer dato para que pues de esta forma pues bueno, aquí es pues podamos ver. Entonces aquí tenemos ID de usuario 1, 2, 4. En ID de rol tenemos 1, 2, 2. Esto significa que estas dos personas son médicas, ¿no? ¿Por qué la contraseña dice hash? Porque para poder cifrar nuestras contraseñas vamos a utilizar el método de hash, ¿no? Ya esto se va a implementar en el sistema también para que de esta manera pues la encriptación de contraseñas sea mucho más eficaz, ¿no? Aquí pues el ID pues número 4, ¿no?, debido a que ha habido un pequeño error al momento de hacer la inserción de los datos de prueba, pero de igual forma hemos comprobado que nuestra base de datos funciona correctamente y está lista para poder implementarse al sistema. Muchas gracias. Para empezar, hemos implementado un primary key en la tabla de usuarios, el cual nos ha permitido que cada ID de usuario sea único, siendo así que se va a mejorar la velocidad en las búsquedas y se garantiza la integridad referencial. La única desventaja es que solo puede tener un índice primario por cada tabla. Es así que hemos añadido un índice primario en la columna ID usuario que asegura que cada usuario tenga un identificador único. Esto es crucial para mantener la integridad de los datos. Es así que la consulta utiliza el índice primario para buscar rápidamente en la tabla, evitando un escaneo completo de toda la tabla. De esta manera, el índice asegura que la búsqueda sea rápida y eficiente, permitiendo una recuperación casi instantánea de los datos del usuario. También tenemos el índice único, que va a garantizar que todos los valores en una columna sean únicos. Es así que se garantiza la unicidad de los datos y se mejora el rendimiento de las búsquedas. Como única desventaja es que se puede aumentar el tiempo de inserción y actualización de los datos. Es así que el índice único en correo usuario asegura que no haya dos usuarios, dos estudiantes con el mismo correo institucional. Esto es útil para validar registros y evitar duplicados, lo que es importante para el manejo correcto de usuarios en la aplicación. Para finalizar, tenemos a los índices no agrupados, los cuales se crean en columnas que se usan frecuentemente en operaciones de búsqueda. Los índices no agrupados, fecha de la cita y el estado de la cita de la tabla cita, permiten consultas rápidas por fecha y estado de las citas. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde se realizan muchas búsquedas y filtrados por estas columnas. Es así que la consulta se beneficia del índice no agrupado para localizar rápidamente todas las citas dentro de una fecha específica. Este índice mejora significativamente el rendimiento de la consulta, especialmente en tablas grandes donde las búsquedas por fecha son muy comunes.